Entonces vamos a comenzar con lo primero, ¿ya? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, las glándulas lagrimales, ¿listo? La glándula lagrimal que está en la parte superior, ¿listo? Y lo que es el saco lagrimal no es lo mismo, ahorita lo vamos a ver, el saco lagrimal que está en la parte medial inferior, ¿no? Pero vamos a hacer un zoom porque lo primero que vamos a ver es hablar del párpado, ¿listo? Entonces vamos a hablar acá, le estamos haciendo un zoom al párpado, ¿ya? Que acá estamos viendo sus estructuras. Y dentro de eso también vamos a ver la conjuntiva, ¿ya? Porque eso también se diferencia en lo que es conjuntiva vulvar y lo que es conjuntiva palpebral, ¿ya? Pero primero vamos con la parte del párpado, ¿no? Entonces el párpado tiene tres glándulas, ¿listo? Que esto, como yo les digo, bueno, para el salud podrían preguntar, pero acá ya han visto los tipos de preguntas, ¿no? Que siempre estamos repasando, son ya prácticamente casos clínicos, ¿no? Pocas preguntas son las que vienen directas, ¿no? Y si son directas, a veces tienen relación con cosas importantes, ¿no? Pero yo igual les explico siempre la parte de ciencias básicas para que se entiendan mucho más sencillo, pues, ¿no? Entonces acuérdense que tenemos dos glándulas externas, ¿listo? Que es la glándula de 6 y de Moll. ¿Listo? Esas son glándulas externas, ¿ya? Y lo están viendo en la parte externa. En cambio, tenemos una glándula interna, que es la glándula de Meibomius, ¿no? Lo otro que tienen que saber es que son dos glándulas sebáceas y una de esas es una glándula sudorípara. A ver, ¿cuál de las tres es una glándula sudorípara? ¿6, Moll o Meibomius? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuál de las tres es una glándula sudorípara? Muy bien, Moll, ¿no? Entonces yo me acuerdo, y eso lo digo a mis alumnos, Moll, porque huele mal, ¿no? Entonces es una glándula sudorípara, porque es una glándula sudorípara apocrina. Recuerden que por ahí también cositas importantes, ¿no? Porque no creo que lleguemos hasta esta parte de histología, ciencias básicas. Tenemos glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas, ¿no? Las más abundantes son las ecrinas, ¿no? Entonces, si por ahí te dicen un problema de hiperhidrosis, ¿no? Por mucha saturación en las manos, ¿no? Esto es por una glándula sudorípara ecrina, ¿listo? En cambio, las apocrinas son las que aparecen recién en la pubertad, ¿no? En la adolescencia, por el cambio hormonal, que estas son las que huelen mal, pues, ¿no? Por eso es apocrina de apestan, yo así les enseño. ¿Listo? Entonces la de Moll es una glándula sudorípara apocrina, en cambio Meibomio y 6, ¿listo? Son glándulas, ¿de qué tipo? Sebáceas, ya, glándulas sebáceas, ¿listo? Entonces, estas glándulas ya se pueden infectar, ¿ya? Entonces es importante que sepan cuáles son externas y cuáles son internas, ¿ya? Entonces acá vamos a ver las patologías de las glándulas, ¿no? Primero, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es la famosa blefaritis. Acá lo vamos a poner chiquitito. Acá tenemos a la blefaritis, ¿ya? Que a veces se han podido confundir en este término porque lo han confundido con conjuntivitis bacteriana, ¿listo? Entonces, para que les hagan blefaritis, hay dos tipos de blefaritis. Hay una blefaritis anterior y una blefaritis posterior, ojo. La blefaritis anterior es la que está producida por bacterias, ¿listo? O por una dermatitis seborreica, ¿ya? Esta es la más frecuente que les van a poner relacionado, obviamente, a lo que tiene que ver con legañas, ¿no? El término más importante es que les van a poner costras, ¿listo? Costras o legañas, ¿listo? Es la inflamación, la blefaritis es la inflamación del párpado, pues, ¿no? O sea, específicamente solo el párpado, entonces va a tener legañas, va a tener costras, ¿listo? Y dentro de las causas bacterianas, recuerden, la causa más frecuente va a ser, ya lo saben, Staphylococcus aureus. Bueno, el Staphylococcus aureus siempre es la bacteria que está pues en la piel, ¿no? Entonces siempre les he dicho Staphylococcus aureus es piel, ¿listo? En cambio, la posterior, ¿a qué se podría relacionar? A los pacientes con rosácea, ¿no? Que es una inflamación del párpado, pero en la parte interna, ¿no? Entonces, difícil que les pregunten, ¿no? Siempre les van a preguntar la parte externa, ¿listo? Entonces, costras, legañas, etcétera, ¿no? Y el tratamiento, bueno, el tratamiento simplemente es lavado de la zona, ¿no? Todos estos problemas, algún momento, ¿no? Sus papás, cuando eran niños, siempre les han puesto el esto de la manzanilla, ¿no? Del tecito, y eso la verdad que sí desinflama, ¿no? Y si no tienes eso, compresas calientes y eso va a desinflamar, ¿no? Y evalúas si es necesario, ¿no? Darle su antibiótico tópico, ¿listo? Pero generalmente se autolimita solo. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la blefaritis, ya para que no se confundan. Ahí no hay secreción dentro del ojo, ¿no? De la conjuntiva, es simplemente la parte externa, ¿ya? Porque ya han preguntado. Luego tenemos esta otra imagen, a ver cómo se llama esta definición, cuando el párpado está sobresalido hacia afuera, ¿cómo se le llama? A ver, alguien en el chat que quiera, muy bien. Entonces acá estamos hablando del ectropion, ¿listo? También existe entropion, ojo, que entropion es hacia adentro, solo que eso no es muy común.
Entonces vamos a hablar del ectropion, que como bien han dicho, es el párpado, ¿no? Cuando se pliega hacia afuera, ¿no? Generalmente, lo más frecuente, ¿listo? Lo más frecuente es que sea del párpado, como lo han visto en la imagen, inferior, ¿no? Por eso les pongo imágenes. ¿Ya? Las imágenes ayudan mucho en el sentido para que ustedes también tengan una imagen visual, ¿ya? Entonces, este ectropion, acuérdense, puede ser congénito, ¿listo? Que eso puede ser, por ejemplo, debido a síndrome de Down, ¿no? En algunos casos, pero lo que más les van a preguntar son los adquiridos, ¿ya? ¿Quién puede generar ectropios adquiridos? Por ejemplo, puede ser por laxitud, ¿no? Por la vejez, los ancianos, cuando ustedes vean en sus serums, los viejitos tienen ectropio, ¿no? Hay una mala higiene, eso también tiene mucho que ver, y obviamente su párpado está salido hacia afuera, ¿no? Eso es por la edad. Pero lo otro es de manera traumática, ¿ya? Por traumas también se puede generar este ectropion y también por tumores, ¿no? Y ahí les van a preguntar cuál es el tipo de tumor, ¿no? Una vez lo han preguntado, pero es un dato puntual, cuál es el tumor más frecuente en el borde palpebral. A ver quién me dice. ¿Qué tipo de tumor es el más frecuente en el borde palpebral? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Alguien sabe? El cáncer vasocelular, ¿ya? El vasocelular, ¿listo? Entonces, eso con respecto a ectropion, ¿listo? Y complicaciones, han preguntado también qué complicación podría generar, ¿ya? Las complicaciones que podría generar, y les han puesto la queratoplasia por exposición, pues, ¿no? Porque se está exponiendo el párpado. ¿Ya? Queratoplasia por exposición, también obviamente como está salido hay más riesgo de que se infecte el ojo, puede generar conjuntivitis, ¿ya? Lógico, ¿ya? Pero les han preguntado por esto, ¿no? La queratoplasia por exposición. ¿Listo? Y acá tenemos otro ojito, ¿ya? Que no es que está medio adormitado, sino que si obviamente lo comparamos con el otro ojo, acá estamos hablando de una tosis, ¿no? ¿Qué es la tosis? La tosis palpebral. La tosis palpebral es la caída del párpado, ¿ya? Entonces, acá es muy importante que sepan, y les había preguntado ayer, ¿no? Cuando hablamos un poquito de por dónde se unían los músculos extraoculares, que sepan quiénes elevan el párpado. A ver, ¿quiénes elevan el párpado? Obviamente me van a decir el recto superior, bueno, el recto superior eleva el párpado. Pero, ¿qué par craneal inerva el recto superior? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? ¿En TikTok? ¿En el Meet? ¿Qué par está encargado de inervar muy bien? Y muy bien ahí Richard que me ha puesto, ¿no? El tercer par, que inerva el músculo superior, y también la cadena simpática, ¿listo? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque tanto el elevador del párpado, ¿ya? Como el recto superior, estos son inervados por el tercer par craneal, ¿no? Entonces ya les había dicho que debían saber eso, es muy importante, que el cuarto par craneal inerva el oblicuo superior, que hace que haga la mirada hacia abajo y hacia adentro, ojo, no por ser oblicuo superior te jala hacia arriba, es hacia abajo y hacia adentro, ¿listo? Y el sexto par, ¿listo? Que genera el movimiento o que inerva el recto lateral, ¿no? O sea, con la mirada hacia afuera de ese ojo, ¿listo? En cambio, el tercer par inerva los demás músculos extraoculares, ¿no? Recto superior, recto inferior, oblicuo inferior, recto medial, ¿listo? Y el elevador del párpado, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿ya? Y aparte me han dicho la cadena simpática, porque existe otro músculo que se llama el músculo de Müller, ¿ya? Y ese músculo de Müller también eleva el párpado. ¿Y eso quién lo estimula? La cadena simpática, ¿no? Entonces, esto es muy importante para diferenciar una causa de tosis, ¿listo? Pero ¿cuál es la causa más frecuente, no? Porque cada vez que nosotros vemos tosis, lo asociamos a alguna causa, pues, alguna causa patológica, ¿ya? Pero la causa más frecuente de tosis, acá les voy a poner la causa más frecuente de tosis, en sí es aponeurótica. ¿Listo? Por la edad, la aponeurosis que está en el músculo elevador del párpado se va estirando. ¿Listo? Y eso puede generar una caída. Entonces, eso es lo más frecuente. Pero ya obviamente cuando hablamos de patologías, ¿no? De patologías, acá puedo pensar entonces ya en una lesión del tercer par craneal, ¿no? ¿Qué me puede generar una lesión del tercer par craneal? Una neuropatía diabética, por ejemplo. Ya la neuropatía diabética puede generar lesión del tercer par. ¿Qué más me puede generar lesión del tercer par? Un aneurisma de la arteria comunicante
posterior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay un aneurisma o una hernia uncal, por ejemplo, ¿listo? Lo que genera es compresión de la parte del núcleo del tercer par craneal. Entonces, en estos pacientes no solo, en la neuropatía diabética, por ejemplo, simplemente se cae el párpado, pero la pupila genera el reflejo fotomotor normal. Pero en un aneurisma de arteria comunicante posterior o una hernia uncal, no solo comprime la rama del tercer par craneal, sino también comprime su núcleo. Entonces, estos pacientes tienen midriasis. ¿Listo? Una manera de diferenciarlo, pues, ¿no? Otras enfermedades de la placa motora, ¿no? Característicamente, la miastenia gravis, pues, ¿no? Ustedes saben que la miastenia gravis siempre inicia con diplopía, ¿no? Pero siempre comienza con tosis, ¿no? De superior a inferior es la debilidad muscular del paciente con miastenia gravis. Entonces, otra causa que nos hace sospechar, pero obviamente en este caso, por ejemplo, bilateral, pues, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una lesión unilateral, ahí podemos pensar en una lesión del tercer par de ese ojo, ¿verdad? ¿Qué otra causa importante? El síndrome de Horner, pues, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Horner? Es lo que hablábamos que tiene relación con la cadena simpática. ¿Listo? Entonces, esto es por una lesión en la cadena simpática. ¿Y qué enfermedad, esto es típica pregunta, qué enfermedad se asocia a lo que es el síndrome de Horner? Porque el síndrome de Horner en sí es un síndrome, ¿no? Un síndrome es algo que manifiesta diferentes síntomas o signos, ¿no? Muy bien, el tumor de Pancoas, ¿no? ¿Qué es el tumor de Pancoas? Es un tumor en el ápice del pulmón, ¿listo? Entonces justo por ahí pasa la cadena simpática, pues, ¿no? Entonces, para que entiendan. Entonces, el tumor de Pancoas, ya, es un tumor en el ápice pulmonar, ¿listo? Y eso puede generar, obviamente, lesión de la cadena simpática, y por eso genera síndrome de Horner, pues, ¿no? ¿Cuál es su característica del síndrome de Horner? Miosis, ¿no? Porque acuérdense, si lesiono la cadena simpática, que el simpático, ¿se acuerdan que en el ojo, ¿no? El sistema simpático hace midriasis, entonces si se lesiona, hay miosis, hay anhidrosis, ¿no? O sea, deja de sudar el paciente por esa hemicara, todo es hemicara, todo es hemilateral, solo una cara, ¿listo? Deja de sudar por ahí, porque obviamente también el simpático inerva las glándulas sudoríparas, y hay tosis palpebral, ¿no? Y acá también, bueno, si le quieren agregar los enoftalmos, que les dije que también existe enoftalmos, ¿listo? Entonces, el tema de la tosis palpebral es para hacer un diagnóstico bonito, pues, ¿no? Bonito en el sentido de ver si es unilateral, bilateral, ¿no? Generalmente cuando les pongan bilateral, piensen en miastenia gravis, ¿no? Si ya te dan más datos para miastenia gravis, marcas eso, ¿no? Pero lo digo en un contexto semiológico, pues, ¿no? Cuando vean pacientes con tosis palpebral, ¿listo? Entonces, ahí tenemos otra patología que podemos ver en el párpado. Y lo que más les van a preguntar es sobre la diferenciación entre el orzuelo, ¿listo? Y la chalación, ¿listo? Entonces, el orzuelo es la infección, bueno, infección no, la inflamación de las glándulas, ojo. Entonces, no es simplemente externo, porque existe orzuelo interno y existe orzuelo externo, ¿ya? Por si acaso. El orzuelo existe externo y existe interno, ¿listo? Entonces, externo es por una inflamación de las glándulas de 6 o de Moll, ¿listo? Y el interno es por una inflamación de la glándula de Meibomian, ¿no? Entonces puede existir ambos. Ahora, obviamente, ¿a qué siempre más lo relacionamos? A una inflamación de las glándulas externas, pues, ¿no? De 6 y de Moll. Pero ojo que también puede haber lo que se le llama el orzuelo interno, ¿listo? Que es la inflamación de la glándula de Meibomian, ¿listo? En cambio, la chalación, que es, no es una, más que una inflamación, infección, ¿ya? Chalación, ¿ya? Es una obstrucción, ¿listo? Obstrucción glandular de, acá sí, simplemente la glándula de Meibomian. ¿Listo? Es una obstrucción. Que esta obstrucción sí puede llegar a generar inflamación, en algunas bibliografías lo pueden ver como inflamación de la glándula de Meibomian, pero ya me entienden lo que es, ¿no? Entonces, más que todo, el orzuelo es una infección, pues, ¿no? Inflamación de las glándulas, externas o internas, y la chalación es la obstrucción de la glándula de Meibomian que puede llegar a inflamarse. ¿Listo? Pero ahí radican las diferencias, pues, ¿no? Porque el orzuelo genera, pues, signos de flogosis, ¿ya? Signos de flogosis, dolor, ¿ya? Es un nódulo, como les digo, un nódulo inflamatorio, ¿listo? En cambio, la chalación no es inflamatorio, no genera signos de flogosis, ¿verdad? El chalación más que todo es un nódulo indoloro, esa es la principal diferencia, ¿listo? Es un nódulo indoloro que cronifica, ¿listo? No tiene signos de flogosis, entonces es muy diferente, ¿ya?
Ay, acá lo he puesto al revés. Sorry, sorry, sorry. No me había puesto, no había puesto a ver las imágenes, perdónenme. Perdónenme a los que ya copiaron el material. Pero si pueden mover así como yo, perfecto. ¿Ya? Entonces, este es el orzuelo que ven, que es como un forúnculo, ¿no? Por eso le digo es una inflamación. Y lo otro que ven acá es la chalación, ¿no? Que es ya más, ves como un nódulo, pero obviamente esto es porque está internamente. ¿Listo? Entonces, en el caso del orzuelo, el orzuelo generalmente se autolimita, ojo, ¿eh? Se autolimita. Muchas personas, a mí hasta me ha salido orzuelo por leer mucho, ¿no? Por el tema del parpadeo, a veces infecta, ¿no? Qué sé yo. Hoy día, antes de la clase, ya me iba a dar orzuelo, ya está diciendo, pucha, justo lo que hago en las clases, y me quiere dar un orzuelo, ¿no? Entonces, generalmente se autolimita en una semana, ¿no? Pero si le quieren dar, pues, un manejo, como les digo, compresas igual, ¿no? Compresas, lo que les digo de la manzanilla, ¿no? Más o menos antibióticos tópicos, ¿listo? Si ya, pues, está durando mucho tiempo. En cambio, echalación sí o sí necesita tratamiento, y esto depende del tamaño, ¿no? Si es menos de 4 milímetros, ¿qué usamos? Triamcinolona, ¿no? Pero ¿cómo lo usamos? O sea, infiltramos, ¿no? Porque este es un corticoide, ¿listo? Que lo infiltramos en el nódulo, ¿listo? Pero si ya mide más de 4 milímetros, ¿listo? Ahí se hace incisión. Y tenemos que abrir esa parte y sacar eso. ¿Listo? Entonces, la diferencia clarita entre orzuelo y chalación. ¿Ya? Que no quede ninguna duda porque eso es típica pregunta y no se pueden equivocar en eso. Ya no se pueden equivocar en eso. Listo. Entonces ahora bajamos para aquí. Entonces, cuando les dije la conjuntiva, existen dos tipos de conjuntiva. Está una conjuntiva vulvar, que es la que está pegada a la esclera, ¿listo? Y está una conjuntiva palpebral, que es la que está, como su nombre lo dice, pegada al párpado, ¿listo? Esa también es llamada conjuntiva tarsal, ojo, ¿listo? Conjuntiva tarsal, ¿ya? El tratamiento, a ver, quieren que repita el tratamiento, les he dicho, en el orzuelo es compresas, ¿no? Calientes, más antibióticos tópicos si lo necesita, porque la mayoría son autolimitados. Y de chalación depende del tamaño. Si es menor de 4 milímetros, triamcinolona. Si es de más de 4 milímetros, tenemos que hacer incisión. ¿Listo? En tu posta, ¿qué puedes dar en qué caso? ¿De orzuelo? Yo, por ejemplo, cuando estaba en mi serum, simplemente le decía a los pacientes que agarren sus manzanillas, se lo pongan en el ojo, ¿no? Que se laven. Obviamente en estos dos casos siempre es lavado, porque estamos hablando de que acá, bueno, me olvidé decirlo, pero obviamente también la causa más frecuente de orzuelo, ¿no? El agente, si te preguntan, igual es Staphylococcus aureus. ¿Listo? Staphylococcus aureus, ¿ya? No, si hay un chalación, eso lo tienes que referir, pues, ¿no? Porque en las postas no hay trencinolona, ¿listo? Y bueno, si tú estás capacitado, le puedes hacer una incisión, ¿no? O sea, eso ya también depende de ti, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué lo digo? O sea, porque puedes infectarlo si nunca lo has hecho, ¿ya? Bueno, entonces en lo que es conjuntiva vulvar y conjuntiva palpebral, entonces la conjuntivitis, generalmente, para que se entienda, en la conjuntivitis palpebral es donde vamos a ver, ¿no? Por así decirlo, la producción de la secreción, ¿no? Que vamos a ver la característica de cada uno. Pero en la conjuntiva vulvar vamos a ver las reacciones que se generan, ¿ya? Esta reacción folicular, reacción papilar, ¿no? Al momento como de elevarle el párpado, eso deberían hacer cuando el paciente es con conjuntivitis y ver qué reacción está haciendo, ¿listo? Entonces, conjuntivitis, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que es la conjuntivitis, es la causa, ¿no? Ya habíamos hablado, es la causa más frecuente de ojo rojo, ¿listo? Entonces es un tema que sí o sí deben dominar, ¿no? Las características de cada tipo de conjuntivitis, porque les van a preguntar, ¿listo? Y no es, como les digo, no es muy difícil, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, acá clarito se está viendo, y por eso les decía no se confundan con blefaritis. Acá es, por ejemplo, la secreción está saliendo dentro del ojo, no es una secreción simplemente del párpado, ¿ya? Además que esto también genera ojo rojo. La blefaritis es simplemente inflamación externa, ¿ya? Bueno, entonces acá tenemos la primera conjuntivitis que vamos a ver, que es la conjuntivitis bacteriana. ¿Listo? La conjuntivitis bacteriana, acá tienen que saber agente, secreción y reacción. ¿Listo? Esos son los tres datos que tienen que saber en cada conjuntivitis. Entonces acá, ¿cuál creen que va a ser el más frecuente? El Staphylococcus aureus. ¿Listo? El Staphylococcus aureus. Pero acá en bacteriana,
hay algo también muy característico que es, por ejemplo, en el recién nacido, ¿ya? Porque, o sea, también les pueden poner que causas de conjuntivitis bacteriana puede ser el gonococo, ¿ya? Y puede ser la clamidia trachomatis, ¿listo? Entonces, pero esto más te lo van a preguntar en recién nacidos, ¿listo? Que hay lo que es la conjuntivitis del recién nacido, ¿ya? Entonces, obviamente lo podemos tocar acá también, podría ser pregunta de neonato, pero también lo podemos tocar acá. ¿Qué es lo que yo siempre les enseño para que diferencien bien, ¿no? Porque, ¿por qué les digo? Porque ha habido preguntas donde te han puesto secreción mucopurulenta, ¿no? Porque uno siempre asocia lo purulento al gonococo y la respuesta ha sido clamidia, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo? El gonococo, acá lo que tienes que saber es el periodo de incubación, ¿ya? El periodo de incubación del gonococo es de 2 a 5 días, ¿ya? En cambio, la clamidia trachomatis, su periodo de incubación es de 5 a 14 días, ¿no? ¿Por qué pongo entonces el punto de corte de 5 días, ¿no? Si hay en el caso de un adulto, ¿no? Si piensas que se ha contagiado por un paciente que también tenía gonococo, si ha pasado ese contacto y han pasado menos de 5 días, piensas que es gonococo, ¿listo? Pero si ha pasado ya más de 5 días del contacto, piensas en clamidia trachomatis, ¿no? Pero como les digo, en el adulto, lo más frecuente va a ser estafilococo aureus. Entonces, en el recién nacido, esto importa porque, en otras palabras, te dice, si la conjuntivitis ocurre en los primeros 5 días de vida, ¿no? Para que se entienda, en los primeros 5 días de vida, pienso en una conjuntivitis por gonococo. En cambio, si se produce después del quinto día de vida, o sea, te dice recién nacido, que comienza a presentar secreción en la segunda semana de vida, ¿no? O a la primera semana, pero ya estamos hablando de más de 5 días, piensan en clamidia trachomatis. ¿Listo? Muy importante. Ahora, lo otro, bueno, la conjuntivitis química, bueno, ya no preguntan mucho porque acuérdense que antes existía más lo que era la conjuntivitis química por lo que se usaba para profilaxis el nitrato de plata, ¿verdad? Pero ahora ya no se usa mucho. Y es algo común que preguntan, ¿no? O sea, antes nosotros utilizábamos el nitrato de plata para prevenir, ¿no? Lo que es la conjuntivitis, ¿no? Como profiláctico. Entonces, por eso lo damos, obviamente, cuando en la atención del recién nacido, y eso me podía generar una conjuntivitis química, ¿no? Por eso lo relacionan en las primeras 24 horas. Pero como había tantos efectos adversos, se cambió y ahora se da antibióticos, ¿no? Su ciprofloxacino en gotas o eritromicina. Pero si yo les pregunto, ¿cuál? Hay dos preguntas que les puedo hacer, ¿no? Vamos a aprovechar en preguntarles. ¿Qué me cubre la profilaxis antibiótica para conjuntivitis? Cuando yo uso las gotitas en el recién nacido de eritro y cipro, ¿qué me cubre? ¿Para qué uso la profilaxis? ¿Cubro gonococo o cubro clamidia? A ver, Bueno, gonococo. gonococo, ¿no? Entonces sirve para cubrir gonococo, ¿listo? Pero si me preguntan entre el nitrato de plata y los antibióticos, ¿cuál generaba una mejor respuesta, ¿no? Una mejor profilaxis? El nitrato de plata, ojo, el nitrato de plata, solo que generaba más efectos adversos, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en claro. ¿Listo? Ya, ahora, de la clamidia trachomatis, y esto es importante, y les expliqué también en los banqueos, ¿qué serotipos generan las conjuntivitis? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué serotipos generan las conjuntivitis? Muy bien, de la D a la K. Entonces, es imposible que se olviden. ¿Por qué? Porque acá también les voy a hablar del serotipo del A a la C, porque estos serotipos generan el famoso tracoma, ¿ya? Tracoma, que yo les comenté que ha habido una pregunta en oftalmología, en el examen de oftalmología, que te dicen cuál es la causa más frecuente de ceguera irreversible prevenible, y ahí está el tracoma, ¿listo? Porque la causa más frecuente de ceguera irreversible ya aprendimos que es el glaucoma, ¿no? Pero si te dicen ceguera irreversible prevenible, es el tracoma, ¿no? Porque lo podemos prevenir haciendo que, obviamente, tratándolo, ¿no? Que ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, el tracoma, acuérdense que puede aparecer folículos, ¿ya? Folículos, reacción folicular, luego aparece lo que es el panus, ¿listo? Y esto ya genera ceguera, ¿listo? Entonces, el tipo de clamidia trachomatis que puede llegar a generar tracoma, que es una complicación, acuérdense, el tracoma, es el serotipo AC. Ahora, los que te generan conjuntivitis generalmente, no esta complicación, son de acá, ¿ya? Muy bien. Y el serotipo de acá también acuérdense que produce las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, no se olviden, de la A a la C genera el tracoma.
De la D a la K, ¿no? Porque va A, B, C, ¿no? De D, F, G, H, I, J, K, todos esos generan conjuntivitis, ¿no? Todas las demás conjuntivitis, e infecciones de transmisión sexual. Y de ahí de la K que sigue la L, ¿no? Entonces la L1, L2 y L3 que genera LD, linfogranuloma venere. ¿Listo? Entonces los serotipos no es difícil sabérselos, ¿ya? Entonces ahí se los dejo. ¿Y qué era importante acá entonces que les dije? Los folículos, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente las conjuntivitis bacterianas, si hablamos de reacción, no genera folículos, ¿listo? Aquí vamos a ver que genera pseudomembranas. Folículos, uno siempre lo relaciona ¿a qué? A ver, ¿a qué relacionamos reacción folicular? ¿A qué tipo de conjuntivitis? ¿Viral, bacteriana o atópica? ¿Quién me dice? La reacción folicular. ¿A qué se asocia? A viral, muy bien, a viral. ¿Ya? Entonces, hay una excepción. La única bacteria que te puede generar folículos es la clamidia. ¿Listo? La clamidia. Entonces, no olviden eso. La clamidia trachomatis puede generar folículos. Pero el más frecuente, ¿no? Que es el Staphylococcus aureus, no puede generar eso, pues, ¿no? El gonococo tampoco genera eso, ¿ya? Y cabe resaltar que acá hay un montón de datos con respecto a la clamidia trachomatis, ¿no? Respecto, por ejemplo, al recién nacido, es porque estos te generan conjuntivitis y también te generan neumonitis. Entonces, todo paciente que veas con reacción conjuntival y te diga, aparte de un problema respiratorio, piensa en clamidia trachomatis. ¿Ya? Piensa en clamidia trachomatis. ¿Listo? ¿Y qué más? ¿Qué más con respecto a clamidia trachomatis? Nada más importante. Ya, entonces, ahora sí vamos a hablar en general, ¿no? Entonces, la secreción de una conjuntivitis bacteriana es una secreción purulenta, ¿no? Y la reacción que genera, como les dije, en la conjuntiva tarsal, ¿listo? Es lo que es las pseudomembranas, ¿listo? Entonces, generalmente, el tratamiento en estos pacientes va a ser antibióticos tópicos, ¿no? Gotas, igual, lo mismo que utilizamos. En el caso del tracoma, si te preguntan, el tratamiento es acitromicina bioral, ¿listo? Acitromicina, ¿no? Ahí sí vamos a darle un poquito más fuerte, ¿listo? Acuérdense que la clamidia en el recién nacido, cuando es por clamidia, eso se llama conjuntivitis por inclusión, ¿ya? Otra manera de llamarlo, ¿no? Entonces ya hay bastantes datos para que no se equivoquen, ¿listo? Porque ahí también les pueden preguntar sobre el recién nacido. Pero en el adulto es el Staphylococcus aureus. ¿Listo? Perfecto. Luego tenemos esta conjuntivitis que tenemos acá, que es la conjuntivitis más frecuente de todas, que es la conjuntivitis viral. ¿Listo? La conjuntivitis viral es la más frecuente de todas. ¿Listo? Entonces, una manera también de que no se confundan, por ejemplo, cuando hablamos de la queratitis, ¿no? Cuando hemos hablado ayer de queratitis, úlcera corneal, dijimos que la úlcera, o sea, las características lesiones que te dicen sobre úlcera, es cuando llega al estroma, ¿no? Pero cuando no llega al estroma, no genera las úlceras, bueno, porque dijimos que cuando está en la parte epitelial externa, se llama queratitis, ¿no? Que es la parte superficial, pero cuando ya penetra el estroma, se llama úlcera corneal, ¿no? Y ahí es donde te dan los datos de la úlcera en anillo, la úlcera blanca, ¿no? Bueno, todo lo que hemos hablado ayer. ¿Listo? Pero cuando es una queratitis, te podría confundir con una conjuntivitis, ¿no? Porque también genera ojo rojo, ¿listo? Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál creen que sería la diferencia entre una conjuntivitis y una queratitis? Ya podría ser el dolor en el término, vamos a ponerlo en preguntas de examen, ¿no? Porque la conjuntivitis en sí no genera dolor, ¿no? Es como un malestar simplemente, ¿no? Como le dicen, como una sensación de arenilla. Pero en la vida real, ¿no? El paciente no te va a decir, no, es arenilla, o sea, te va a decir que le duele, que le molesta, ¿no? Muy bien, la agudeza visual. La queratitis genera disminución de la agudeza visual porque ya está alterando, obviamente, la córnea, pues, ¿no? En cambio, la conjuntivitis no genera disminución de la agudeza visual. Ya no olviden eso, ahora vamos a poner como general, pues, ¿no? Esto genera ojo rojo, pero no hay disminución de la agudeza visual. Y supuestamente no hay dolor, ¿no? Pero es la sensación de arenilla. ¿Listo? Entonces, claro, uno es infección de la conjuntiva, otro es infección, bueno, no infección, ¿no? Lesión de la córnea, ¿no? Inflamación de la córnea, pero está hablando de clínicamente, pues, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, la conjuntivitis viral. Entonces, la conjuntivitis viral, ¿cuál es la causa más frecuente? Aquí ya no es herpes, ¿no? ¿Cuál es el virus más frecuentemente relacionado a conjuntivitis viral? A ver, ¿quién quiere participar? Muy bien, el adenovirus. ¿Listo? El adenovirus. Y estas conjuntivitis que genera son de muchos tipos, ¿no?
Por ejemplo, genera uno que se llama, lo más normal que es la conjuntivitis folicular simple, ¿no? Porque hemos dicho que en las virales va a haber folículos. Genera la famosa fiebre faringo conjuntival, ¿no? Que son pacientes con faringitis y también conjuntivitis, ¿no? ¿Qué más? Genera la queratoconjuntivitis, queratoconjuntivitis epidémica, ¿ya? No, a los serotipos no le van a preguntar. Eso, por ejemplo, ya son datos que no se deben meter, ¿ya? Entonces, conjuntivitis folicular simple, fiebre faringo conjuntival y queratoconjuntivitis epidémica. ¿Listo? Entonces, adenovirus. El herpes también puede generar conjuntivitis viral, ¿ya? Pero es menos frecuente. ¿Listo? Y acá, como les decía, lo importante es la secreción. ¿Qué tipo de secreción genera la conjuntivitis viral? Una secreción serosa, ¿no? Una secreción serosa o te pueden poner acuosa. ¿Listo? Y la reacción es una reacción, ya hemos dicho, folicular. Entonces, cuando te digan folicular, piensa obviamente en virus. ¿Listo? Si te ponen por ahí con secreción mucopurulenta y aparte folicular, ¿en quién van a pensar? En clamidia. ¿Listo? Porque es el único que dijimos que podría generar reacción folicular, los demás no. ¿Ya? Y luego tenemos esta conjuntivitis, que acá está esta reacción característica, ¿ya? Que es la conjuntivitis alérgica, ¿ya? La conjuntivitis alérgica. Que esto obviamente, la conjuntivitis alérgica puede ser estacional, ¿no? Puede aparecer en los pacientes con atopía, ¿no? Pacientes que tengan que tienen rinitis, que tiene neumonía, ¿no? Entonces acá lo importante es la secreción, ¿ya? Que esta es una secreción mucosa, ¿no? Yo siempre me acuerdo del tema de cuando tienes alergia, ¿no? Tienes moco, entonces igual la secreción de la conjuntiva es mucosa, ¿ya? Para que no te confundas. Y su reacción característica, que es una reacción papilar, ¿no? Papilar, que cuando, por ejemplo, es esto que están viendo acá, por eso les digo que siempre tienen que elevar el párpado, ya puede ser una reacción más grave, ¿listo? Más grave, que eso se llama reacción papilar gigante, pues, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Porque generalmente en las conjuntivitis alérgicas, ya en las conjuntivitis alérgicas, si te preguntaran tratamiento, damos, por ejemplo, antihistamínicos tópicos, ¿no? Si no tienen, el tratamiento para viral, bueno, el tratamiento para viral generalmente se autolimita, ¿no? Como todo virus, y lo que le pueden dar es gotas para lubricar. Gotas lubricantes, o por ahí a esas gotitas que tienen también antiinflamatorios, ¿no? Para que no les moleste mucho el ojo. Pero ahí no, obviamente no vamos a utilizar antibióticos ni nada. Se autolimita, ¿no? Muchas veces las conjuntivitis virales vienen de la mano, ¿no? Con un proceso gripal, ¿no? Una faringitis, etc. ¿Ya? Entonces la conjuntivitis alérgica, ¿no? Que es lo que ustedes hacen en su postal serum, porque obviamente no van a tener este medicamento antihistamínico vía tópica, le dan pues su clorfenamina, su cetiricina, etc., ¿no? Pero si por ahí te preguntan en cosas de examen, le damos la olopatadina, pues, ¿no? La olopatadina es un antihistamínico tópico, ¿no? En gotitas, ¿listo? Pero como no van a tener eso, porque eso no lo tienen en ningún puesto, usan pues su clorfenamina, su cetiricina, ¿no? Si piensan de esto, ¿ya? Pero cuando es una reacción papilar gigante, acá sí voy a usar corticoides, ¿no? Tengo que desinflamar rápidamente, ¿listo? Entonces, no olviden, ¿ya? Ojo, que acá lo voy a poner también por si acaso, la conjuntivitis bacteriana también podría generar papilas, ¿ya? También podría generar por ahí papilas, ¿ya? Pero siempre relacionen más papilas a lo que es alérgica, ¿ya? Listo. Entonces con eso terminamos la parte conjuntiva. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Claro, los colirios, pues los colirios es para lubricar. ¿Listo? Ya. Ahí me están haciendo sus consultas en TikTok. Pastillas para la garganta, me soba el ojo y se hinchó demasiado. Bueno, si se hinchó no tiene que ver con la pastilla, sino simplemente porque a veces por la higiene o esto, te sobas y eso genera estas infecciones que estamos hablando, pues, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a hablar sobre la parte glandular, pues, ¿no? Entonces tenemos lo que es la glándula lagrimal, y ahí no se van a confundir. La bacteriana tiene pseudomembranas como reacción. La glándula lagrimal, que es la parte que está arriba externamente, o sea, en el dibujo está bien graficado para que no se equivoquen, y lo otro que es el saco lagrimal, ¿listo? Que es en la parte del canto interno, en la parte medial.
¿Listo? Entonces, esto es algo que se pueden confundir, ¿no? Porque le dicen dacrioadenitis es la inflamación de la glándula lagrimal. Entonces, no se pueden confundir por el tema del término, porque ustedes saben que el prefijo adeno, ¿no? Viene de glándula. Entonces, la dacrioadenitis es la inflamación de la glándula lagrimal. En cambio, la inflamación del saco lagrimal se llama dacrocistitis. ¿Listo? Dacrocistitis. Y se ve clarito, ¿no? Como la dacroadenitis, estamos viendo una inflamación en la parte superior del párpado, pues, ¿no? La parte superior lateral. En cambio, una dacrocistitis es una inflamación del saco lagrimal. ¿Listo? Entonces creo que está bien claro. Entonces acá para hablar un poquito ya de dacroadenitis que les podrían preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la causa? ¿No? Acá uno pensaría, que esto puede ser una pregunta agarrada, que la causa también más frecuente es bacteriana, pero no, la causa más frecuente es viral. ¿Listo? La causa más frecuente de dacroadenitis es viral, ¿no? Por ejemplo, virus de Epstein-Barr, el adenovirus, también pueden generar esto, ¿ya? Lo segundo en frecuencia, ahí sí viene a ser la bacteriana, ¿no? Y ahí sí igual a la cabeza, Staphylococcus aureus. ¿Listo? Entonces, generalmente, pues, como están viendo, genera flogosis, ¿no? Flogosis, dolor, ¿ya? Es el agrandamiento del párpado, a nivel del párpado superior, pues, ¿no? Y el tratamiento se puede autolimitar igual. ¿Por qué lo vemos con el tema de autolimitar? Porque la causa más frecuente es viral, ¿no? Pero si por ahí sospechamos en una causa bacteriana, que es cuando no remite, ya podemos usar antibióticos tópicos también. ¿Listo? En cambio, lo que tenemos acá es la dacrocistitis, ¿no? Que generalmente la dacrocistitis, su origen es por una dacroestenosis. Ya, ahorita vamos a ver en la parte de abajo, la dacroestenosis, ¿listo? Es la obstrucción, ¿no? Del conducto nasolagrimal. Entonces no sale la lágrima, se genera una éstasis, vamos a poner una éstasis lagrimal, ¿no? Por eso que éstasis es cuando se queda atrapado, ¿no? Así como hablamos de éstasis sanguínea, ¿no? Que no se mueve, y eso se infecta, pues, ¿no? Y esto sí, acá la causa más frecuente es Staphylococcus aureus. ¿Listo? Entonces por ahí te preguntan, ¿cuál es la etiología más frecuente de la dacrocistitis? Staphylococcus aureus. ¿Cuál es la causa más frecuente de la dacroadenitis? Viral, ¿no? Adenovirus o virus de Epstein-Barr, bueno, si te ponen ahí, lo más probable es que te pongan adenovirus, ¿no? Porque virus de Epstein-Barr lo relacionamos a otras patologías. ¿Ya? Entonces miren, diferencias claras, ¿ya? En la parte clínica me importa, ¿no? Cuando hagan sus serums, el tema de diferenciar, pues, ¿no? O te pueden poner una inflamación, una flogosis en el canto interno, pues, ¿no? En el canto interno inferior del ojo. Entonces, eso es dacrocistitis, ¿listo? Superior lateral dacrioadenitis, ¿listo? Y en este caso, por ejemplo, el tratamiento de una dacrocistitis, igual le vamos a poner compresas, ¿listo? Y acá le vamos a dar sí o sí antibióticos, ¿ya? Pero antibióticos endovenosos, ¿listo? Su clinda, su amoxiclavulánico, ¿listo? Y si se genera un absceso, como lo están viendo ahí, obviamente todo absceso se drena. Todo absceso se drena. Eso ya es una ley, ¿no? ¿Cuál es el único absceso que no se drena? ¿Alguien me dice? Todo absceso siempre tiene que poner drenaje, drenaje, drenaje. Hay solo un absceso que no se drena. No, el cerebral también. ¿Cuál? Oh, el pulmonar, muy bien. Porque no vas a drenar un absceso pulmonar, pues, porque puede generar un derrame o un hemotórax, pues, ¿no? Bueno, más que todo un hemotórax. Un derrame no, perdón. Un hemotórax. ¿Listo? Entonces, y ahí tenemos otras dos enfermedades. Dacroadenitis, dacrocistitis. ¿Listo? Y acá tenemos la otra enfermedad que les dije que es cuando se obstruye el conducto nasolagrimal, ¿no? ¿Cómo se llama cuando se obstruye entonces el conducto nasolagrimal? Dacrioestenosis. Dacrioestenosis. ¿Y cómo les van a venir esos casos? Este niñito. Bueno, es un niñito que está llorando, tiene una epífora, o bueno, solo vamos a poner lagrimeo porque no es epífora en sí, porque epífora es más contundente. Es lagrimeo de solo un ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro, o sea, posiblemente este, es el que está obstruido, pues, ¿no? Entonces la dacrioestenosis,
No, les está dando amoxiclavulánico, es vía oral, perdón. Sino que, o sea, opción por manejo, si lo quieren dar vía oral, ¿no? Clinda, más que todo, endovenoso Ceftra le pueden dar al paciente con dacrocistitis, ¿ya? Este, ya, bueno, como les decía, la dacroestenosis puede ser también adquirida, ojo, por traumatismos, por infección granulomatosa, puede también haber, ¿no? Sino que lo que les van a preguntar siempre de dacroestenosis es por una congénita, pues, ¿no? Entonces, estos generalmente son niños, como les digo, lagrimeo de solo un ojo, que les va a aparecer antes del mes de vida, ¿no? O sea, en el primer mes, ¿listo? Entonces, acá lo importante, para que sepan, es que esto ocurre por una obstrucción, ¿de qué? De una valvulita que está acá, porque justo es en el tercio inferior. ¿Cómo se llama esa valvulita? A ver, ¿alguien sabe? Obstrucción, ¿por qué válvula? Válvula de, comienza con H. ¿Alguien? Válvula de Hasner. ¿Ya? Es una obstrucción por la válvula de Hasner. Muy bien, Richard. ¿Listo? Válvula de Hasner. ¿Ya? Entonces, acá te van a preguntar cuál es el manejo. ¿Listo? Generalmente, ¿ya? Eso tiene también, se autolimita, se resolución sola. Pero si ocurre antes del año de edad, ¿no? O sea, estamos antes del año, el tratamiento es masajes nomás. Lo que tú vas a hacer es masajear el canto interno hasta que se desobstruya. ¿Listo? Generalmente los masajes los tienen que hacer 10 veces al día. ¿Listo? Pero si ya pasó más de un año, o sea, ya le hiciste masajes, sigue el niñito con eso, obviamente ahí sí va a ser quirúrgico, pues, ¿no? A eso se llama dacriocistorrinostomía. Ya, pero no creo que les pregunten eso, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber, como les digo, como médicos, es que eso se maneja con masajes nada más, para que la mamá no se preocupe. ¿Listo? Pero si ya pasa mucho o te dice que ya se hizo masajes y no resolvió igual, ahí sí quirúrgico, ¿no? Dacriocistorrinostomía. ¿Listo? Entonces con eso ya hemos visto todas las patologías también de la glándula, ¿no? Glándula lagrimal, saco lagrimal, ¿listo? Y bueno, lo que es la dacroestenosis, ¿ya? Y ahora vamos acá cuando hablamos de la parte orbitaria, ¿listo? Que también es típica pregunta, que son datitos puntuales los que deben saber, ¿no? Acá tenemos una celulitis, ¿listo? Periorbitaria, ¿no? O también llamado celulitis preseptal, ¿no? O sea, que es antes del septo, está por afuera, por eso se llama celulitis periorbitaria, ¿listo? Y acá, en cambio, tenemos a la famosa celulitis orbitaria, o también llamada poseptal, ¿no? O sea, porque ya entró a la órbita, ¿no? Está posterior a la órbita, ¿listo? Entonces, la celulitis periorbitaria, como ven en la clínica, te van a poner que hay una inflamación del párpado, ¿no? Lo que están viendo, inflamación del párpado, ¿listo? Y más del tejido blando periorbitario, pues, ¿no? Porque llega hasta acá, pues, ¿no? Más allá del párpado puede llegar hasta acá, bueno. Es una inflamación nada más, ¿listo? En cambio, la celulitis orbitaria te van a decir los mismos signos, los mismos síntomas que la celulitis periorbitaria, pero ¿cuáles son los signos que van a ver acá? Que ustedes ya le van a agregar y van a pensar en celulitis orbitaria. Que el paciente tenga proptosis, ¿no? O sea, salida del ojo. Que el paciente tenga oftalmoplegia, perdón. ¿Listo? Que te digan por ahí diplopía. Sino que el tema de que cuando ya tiene diplopía, ¿ya? Cuando tiene diplopía, o sea, porque hay alteración de los pares craneales, porque justo a ese nivel se alteran los tres pares craneales que son de la movilidad ocular, ¿no? O sea, el 3, el 4, el 6, ¿listo? Y también el 5, ¿no? Su primera y su segunda rama, ojo, ¿listo? Entonces cuando hay diplopía, ¿ya? Ahí vamos a pensar ya en una complicación, que es a ver, ¿quién sabe? Es importantísimo que sepan, cuando un paciente con una celulitis orbitaria ya comienza a tener diplopía, o sea, alteración de pares craneales, ¿en qué complicación vamos a pensar? Una complicación típica que deben saber, muy bien, trombosis del seno cavernoso, ¿no? Una trombosis del seno cavernoso. ¿Listo? Entonces, en el caso de la celulitis periorbitaria, simplemente el tratamiento es con antibióticos. ¿Listo? Muchas veces hasta los leves se pueden resolucionar, pero le damos su antibiótico, acá también amoxiclavulánico, ¿ya? En cambio, en la celulitis orbitaria, sí o sí, el tratamiento
es antibiótico, pero endovenoso, ¿no? Y si hay absceso, ¿no? Si se absceda, su drenaje, ¿no? Porque el absceso es otra complicación que puede haber, ¿ya? Pero generalmente la complicación que más la van a preguntar, como les decía, es la trombosis del seno cavernoso, cuando ya hay diplopía. ¿Listo? Entonces, clarísimo, chicos, ¿ah? Clarísimo, porque eso sí les van a preguntar. Celulitis periorbitaria es simplemente que tengan inflamación bueno, va la redundancia periorbitario, del párpado, nada más. Si ya te dice proptosis, oftalmoplejía, ¿no? Dolor al movimiento ocular, todo eso ya es celulitis orbitaria, ¿no? O poseptal. ¿Listo? Perfecto. Bien, como les digo, hoy día vamos a acabar rápido. Y finalmente, entonces vamos a hablar de lo que es traumatismos, ¿ya? Traumatismos de... Bueno, como vamos a acabar rápido, chicos, no se olviden de en TikTok estar ahí dejando sus corazoncitos, su tap, 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 y a los que están en TikTok también, para seguir siempre transmitiendo por ahí. ¿Listo? Y en lo otro es lo que es fractura. ¿Listo? Vamos a ver fractura de órbita y traumatismo de lo que es ocular agudo, contuso, bueno, cerrado y abierto, pues, ¿no? ¿Qué quieres que repita? ¿Lo de celulitis orbitaria o qué parte? Acá no veo el chat. Claro, la agudeza visual en la orbitaria es alterada también. Acá sí hay una disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Hay una disminución de la agudeza visual. ¿Listo? Como les digo, porque ya hay una alteración poseptal, pues, ¿no? Entonces, la celulitis periorbitaria es simplemente inflamación de la parte externa. Y para yo pensar ya en orbitaria es porque me va a decir proptosis, porque me va a decir oftalmoplejía, ¿no? Dolor al movimiento ocular, o ya si se complica más, diplopía, ¿no? Cuando hay diplopía es porque hay una trombosis del seno cavernoso. Ya se metió bien al fondo y se está generando una trombosis y está comprimiendo lo que es los pares craneales que hay alrededor, pues, ¿no? Que es el tercero, el cuarto, el sexto y el quinto par. ¿Listo? Claro, ambas te pueden decir como celulitis, porque esa es en sí la inflamación, ¿listo? Entonces eso sigue siendo periorbitario. Lo que te dice orbitaria es que haya los signos que les he mencionado, ¿listo? Bueno, sigamos. Entonces, dentro de lo que es fracturas, ¿listo? Fracturas, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es fracturas de la órbita. Bueno, acá lo que tienen que saber es cuál es la fractura más frecuente. En otras palabras, cuál es la parte más débil de la órbita, ¿no? Ahí les he puesto todos los huesos que componen la órbita, ¿no? ¿Cuál es lo que más se fractura? ¿Quién me dice? Muy bien, del piso, ¿no? Entonces, la fractura del piso, cuando hablamos de fractura de la órbita, la fractura del piso o inferior es la más frecuente, ¿listo? Es la más frecuente y eso por la debilidad del hueso maxilar, ojo, ¿eh? Por la debilidad del hueso maxilar. Entonces acá, básicamente lo que te van a poner, ¿no? Porque acá te pueden poner que hay noftalmos, no caída, pero acá lo más importante es que va a haber una diplopía, pero del eje vertical, ¿no? O sea, el paciente, ¿no? Si te ojito, no va a poder ver arriba y abajo, ¿no? Porque tiene una fractura del piso, pues, o sea, en la parte de abajo, entonces no va a poder ver. Hasta hay un signo de la lágrima, ¿no? Por si acaso, en la radiografía hay algo que se llama un signo de la lágrima, que ocurre porque es como se rompe esta parte de abajo, ¿listo? Sale la grasa y el músculo recto inferior lo aprieta y se genera como una lágrima cuando lo vemos en la radiografía. ¿Listo? Bueno, por ahí. Pero acuérdense que en fracturas de órbita, por si acaso, en fracturas de órbita, el examen de elección es una tomografía, por si acaso. Así les diga el dato de radiografía, lo de elección es tomografía. ¿Ya? Y la otra que les van a preguntar es cuando hay una rotura de la pared medial. ¿Listo? La pared medial, que es la segunda en frecuencia, acuérdense, genera enfisema. ¿Listo? Ojo que la de la pared inferior también puede generar enfisema, ¿no? Pero lo más frecuente que genera enfisema es la pared medial. Y esto genera diplopía o una alteración de la conjugación de la mirada, lo pueden como quieran, la verdad, pero horizontal, pues, ¿no? Porque si obviamente la lesión es acá, ¿no? Estamos hablando de la parte medial acá, ahí, no me deja, acá, no vamos a poder mover el ojo hacia los costados. Entonces, esa es la principal diferencia que les tienen que poner. Si no les ponen nada, ¿listo? Piensen en el piso, que es lo más frecuente, ¿listo? Pero si obviamente les ponen esta alteración a la movilización ocular, obviamente ya se le están regalando, pues, ¿no? Porque de ahí del techo, ¿no? Que es una de las zonas más fuertes, no va a haber fractura orbitaria, ¿listo?
Muy bien. Y no se confundan, ¿no? Porque puede haber este tema de que hay choque, ¿no? Y te ponen, y tiene ojos de mapache, ¿no? Si tiene ojos de mapache, ustedes pondrían fractura del piso, fractura de la pared medial. Cuando tiene ojos de mapache, ¿qué es? Base Base de de... cráneo. Muy bien, fractura de base de cráneo. Entonces, ahí no, porque sea ocular van a pensar eso. ¿Ya? Entonces, fractura, para los que no saben, ojos de mapache, fractura de base de cráneo. ¿Listo? Y lo otro ya son hablar de los traumas oculares, pues, ¿no? Trauma ocular, acá vamos a poner trauma ocular cerrado, y el trauma ocular abierto, ¿ya? Al final, el manejo en sí inicial en los dos va a ser el mismo, ¿no? Al final lo que tienes que saber es que en el trauma ocular abierto lo tienes que sí o sí derivar, ¿ya? Entonces vamos a hablar más que todo porque en manejo de trauma lo que más te van a preguntar es algunas características que pueden haber, ¿no? Como están viendo acá nuevamente, ¿cómo dijimos que se llamaba esta lesión? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo se llamaba eso? Muy bien, ifema, ¿no? Ifema. ¿Listo? Entonces, el trauma cerrado es una lesión sin solución de continuidad, ¿no? O sea, simplemente es por un traumatismo, generalmente una contusión, pues un golpe, ¿no? Entonces, las complicaciones que puede generar, por ejemplo, que hemos visto, ¿te acuerdan? Catarata traumática, ¿no? La catarata traumática, ¿qué tipo de lesión generaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba la lesión de la catarata? O bueno, ¿qué forma tenía? A ver, ¿quién recuerda de la clase de ayer? En forma de, a ver, alguien, comienza con R, en forma de roseta, pues roseta. ¿Listo? ¿Qué otra complicación puede haber? La hiposfagmia, ¿no? Que yo les dije que la hiposfagmia es la hemorragia subconjuntival. Eso es cuando vemos sangre, por ejemplo, pero aquí, pues, ¿no? En la parte de la conjuntiva, o sea, por acá, en la esclera. En cambio, el ifema, lo estamos viendo literal, es un sangrado, acuérdense, en la cámara anterior. ¿Listo? En la cámara anterior. Ya, obviamente, bueno, también puede haber subluxación de cristalino, etcétera, ¿no? Entonces, para no irnos, acuérdense que, bueno, han preguntado, no los grados, ¿ah? Porque ayer, bueno, yo dije esto y me dijeron, tutor, yo he visto que el ifema, sí se trata, ¿no? Les depende, pues, ¿no? Yo les dije por la imagen, ¿no? El grado uno pues, es que es menor del 33%, este es del 33 al 50, este es más del 50%, y este es más del 100%, ¿no? Entonces, el grado 3 y el grado 4 esto sí, obviamente, si ya está pues, tu ojo tapado hasta acá, obviamente ahí sí ya no vas a pensar que es reposo, pues yo les estaba diciendo reposo en estos dos, porque esto lo vamos a manejar como simplemente un traumatismo ocular cerrado, y es lo que es reposo, elevar la cabecera, que es, bueno, vamos a hablar ahorita de las medidas generales, como les decía en los dos, pero cuando es ya más del 50%, ya el 100%, no más, sino el 100% que se tape todo, obviamente acá hay el riesgo de que aumente la presión intraocular, pues entonces ahí sí es una emergencia, eso sí se tiene que hospitalizar, ¿listo? Entonces, bueno, para que sepan también los grados, ¿listo? Y otra cosa importante es que en el ifema, ¿no? En estos sangrados, se tiene que evitar AINES, ¿ya? ¿Ah? En general en ambos vamos a evitar AINES, ¿listo? Porque obviamente puede aumentar el riesgo de sangrado. Por si les preguntan la analgesia que vamos a utilizar, le pueden dar opioides, ¿no? Pero no le vamos a dar AINES, ¿listo? En cambio, en el trauma ocular abierto hay una ruptura, ¿no? Una ruptura del globo ocular, ¿ya? Una ruptura del globo ocular, ¿listo? Que esto puede ser una penetración, ¿ya? Penetración es solo cuando hay un agujero de entrada, o puede ser una perforación, que es cuando hay un agujero de entrada y un agujero de salida, ¿no? Acá veíamos lo que era la atalamia, que les enseñé ayer, que era el colapso de la cámara anterior, ¿listo? Podemos ver la pupila, ¿listo? La pupila en gota de tinta, ¿listo? Que es cuando ven ustedes un trauma y ven acá la pupila que se sale así, pues, ¿no? Eso se llama pupila en gota de tinta, ¿listo? Entonces, el manejo general, vamos a poner acá el manejo general, en ambos, pues el manejo general va a ser elevar la cabecera, ¿no? Ahí te dicen 30 grados, obviamente disminuir el tema de las náuseas, los vómitos, porque obviamente eso aumenta la presión intracerebral, ¿no? O sea, bueno, intracraniana, vamos a decirle, ¿no? Y eso puede aumentar el tema de si hay un sangrado o el tema de la presión intraocular, ¿no? Entonces le vamos a dar, por ejemplo, ondansetron,
¿Listo? Le vamos a dar ciclopégicos, que ya les había hablado ayer, ciclopégicos que es para generar lo que es midriasis, ¿no? Vamos a dar atropina, generalmente el que más usan es atropina, ¿listo? Y también podemos dar corticoides, ¿listo? Pero en el caso, obviamente, del trauma ocular abierto, esto sí o sí va a ser quirúrgico, ¿no? Quirúrgico en las primeras 24 horas, y acá también vamos a utilizar, ojo, antibiótico profilaxis, ¿no? Que se usa vancomicina para cubrir estafilococo aureus, sobre todo metilresistentes, ¿listo? Y vamos a usar ceftazidima para cubrir pseudomonas, ¿listo? Porque obviamente vamos a entrar al ojo, ¿listo? Entonces, aquí, o sea, lo que se agrega es que obviamente va a ser quirúrgico, sí o sí va a operarse, y antibiótico profilaxis, ¿listo? Pero obviamente también sigue los mismos manejos generales del paciente. O sea, ¿por qué? Porque al final estos traumas oculares abiertos, también ha habido alternativas en los exámenes, ojo, bueno, y en la vida real ustedes tienen que saber que se tiene que referir, ¿no? Porque eso lo tiene que manejar un especialista, ¿no? Y también ya han preguntado, en estos casos, que es la imagen que les he puesto, cuando hay un cuerpo extraño, ¿no? El cuerpo extraño no se retira, ¿no? Muy diferente a la parte, pues, cuando vemos en otorrino, ¿no? Que ahí sí podemos retirar, pues, ¿no? Es normal cuando hay una obstrucción de un objeto, ¿no? Pero en el ojo no se retira, nunca se retira, ¿listo? Puede ser de todo menos retirar, ¿listo? Y lo último, ¿ya? Lo último que vamos a ver es las quemaduras químicas, ¿listo? Que también han preguntado. Las quemaduras químicas, acuérdense que pueden ser por álcalis, ¿listo? O pueden ser por ácidos, ¿no? Acuérdense, los álcalis siempre les van a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ahí está la lejía, si les ponen la lejía, genera una necrosis licuefactiva, ¿listo? En cambio, la acidosis genera una necrosis coagulativa. ¿Ya? Y esto es en general, ¿ah? Cuando les enseño quemaduras es lo mismo. La necrosis licuefactiva siempre va a ser la de peor pronóstico, ¿ya? En cambio, la coagulativa es mala también, pero no es. Entonces, porque a veces uno confunde, ¿no? Porque el ácido puede ser lo del el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido sulfúrico, y uno dice, pucha, esto corroe más, no. Lo peor es el álcalis, ¿no? Porque te genera necrosis liquefactiva, ¿listo? Y acá lo que tenemos que hacer, siempre lo primerito, ¿listo? Cuando hay una quemadura química, es la irrigación, ¿no? Lavar el ojo con suero fisiológico. Bueno, ya, si no tiene suero fisiológico, agua, pues, pero trata de que sea un agua limpia, ¿no? Pero lo ideal es con suero fisiológico, ¿no? Y acá también le damos antibióticos tópicos. Acá sí de preferencia te dicen que debería ser tetraciclina, ¿ya? Y también corticoides tópicos, ¿listo? Y obviamente referir, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces eso es lo más importante, irrigar el ojo. Entonces, chicos, ¿quedó claro? Facilito, todo lo que es oftalmo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para los que me han preguntado en TikTok, sí se puede volver a ver. Solo tienen que seguir la dinámica de compartir en sus historias y etiquetarme, ¿no? Ya lo he repetido 1000 veces. Ya tenemos ya es como la séptima, octava clase que estamos haciendo estos repasos. Entonces, si lo hacen más de 2 veces, ya lo han hecho más de 2 veces, yo les comparto ya todas las clases para que estén al día, ¿no? Igual mañana va a estar. Yo lo subo a YouTube, pero les comparto el link solo a los que me mandan. O sea, está como que está encriptado en YouTube, ¿no? O sea, encriptado no, sino solo para los que tienen el enlace, ¿ya? Ya lo subiré a YouTube ya para todo el mundo, pero ya después, pues, ¿no? La idea es que, o sea, hago esto por TikTok, hago esto de una manera gratuita y que también me pueden apoyar, pues, para que pueda llegar a más gente, pues, ¿ya? Listo. Entonces, no hay dudas. Ya les dejo un rato si quieren poner, pues, la foto del mapa en general, ¿ya? Entren a TikTok, dejen sus corazoncitos, no se olviden, para que siga haciendo estos mapas mentales, que bueno, a mí también me gustan mucho los mapas mentales, ¿sabes? Porque es como que de ahí ya simplemente en un esquema nomás ya ves todo lo importante, pues, ¿no? Así que es una manera más sencilla de estudiar, ¿listo? Ya, entonces ahora vamos a ver las preguntas, ¿no? Miren, les he puesto todas las preguntas que han sido en los últimos años. Entonces ustedes cuando ya banquean, ¿no? Por eso la importancia de banquear, ya se van dando cuenta qué es lo que repiten a cada rato, qué es lo más importante, ¿no? Entonces, acá obviamente no vamos a hacer la resolución, o sea, en el tema de explicar, porque esto ya lo hemos visto todo, ¿no? Entonces, dice, mujer de 70 años que desde hace 3 horas presenta dolor intenso en el ojo derecho, ¿no? Antecedente, cataratas bilaterales e hipermétrope, ¿no? No he hablado de los temas refractarios, porque la verdad no, creo que he visto 2 preguntas en toda la vida de esto, pero
recuerden, pues, ¿no? El hipermétrope es el que tiene el ojo pequeño, ¿no? Menos de 24 milímetros y que no puede ver de cerca, pues, ¿no? En cambio, el miope, ¿no? Más que todo los asocio como factores de riesgo, o sea, que tiene el ojo más grande y no puede ver de lejos, ¿no? Por ahí les pueden preguntar lo de los lentes, ¿no? El hipermétrope usa lentes positivos, ¿listo? Lentes positivos o también llamados convexos o convergentes, ya bueno. Se lo voy a poner acá por si acaso, ¿ya? Entonces les decía el hipermétrope, ya que es el que no puede ver de cerca. ¿Qué lentes vamos a usar? Lentes positivos, o también llamados lentes convexos, o lentes convergentes. ¿Listo? En cambio el miope, todo lo contrario. Son lentes negativos, cóncavos o divergentes. Ya, por si acaso les preguntan ahí. ¿Listo? Ya bueno, entonces volvemos, ¿no? Dolor intenso, hipermétrope, ¿no? Reacción ocular hiperémica, midriasis, y edema corneal, ¿no? Y miren, la tensión ocular 40 milímetros, o sea, más datos no te puede dar, ¿no? Presión intraocular superelevada, factor de riesgo, midriasis, que habíamos dicho que pensamos en un paciente con dolor, con midriasis. ¿Cuál es el diagnóstico? Porque primero ustedes tienen que saber el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? A ver, un glaucoma, ¿no? Y un glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Un glaucoma agudo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial? ¿No? Siempre le digo, léame la palabra, inicial de elección. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Darle diuréticos, bueno, diuréticos osmóticos, acetazolamida, manitol, ¿no? Igual los demás no tenían nada que ver, ¿no? Porque el betabloqueador, que es el timolol, lo damos en glaucoma de ángulo abierto, y la trabeculectomía, en caso sea quirúrgico, también es en glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Entonces, nada que ver. Listo. Siguiente. Dice, niño de 10 años que después de bañarse en piscina pública presenta ardor en los ojos y enrojecimiento, hiperemia conjuntival, ¿no? No hay afectación visual, ¿no? Es una conjuntivitis. Pero acá, mira, obviamente estas son cosas como que ustedes leen y dicen, pucha, no, esto no, ¿en qué parte? Pues no, no hay reacción, no hay secreción, pero hay preguntas que son lógicas, pues también, chicos, ¿no? Si está hablando, está dando el antecedente de que se ha metido una piscina, ¿no? Se ha metido una piscina y está teniendo una conjuntivitis. Lo más lógico, muy bien, es que sea una conjuntivitis química, pues, ¿no? Por el cloro de la piscina se haya tenido esa reacción, que es lo que comúnmente cuando uno se mete a la piscina llega a tener, ¿listo? Entonces, hay preguntas que son lógicas, ¿eh? No se estresen, no se trunquen, ¿ya? Siguiente. Dice, mujer de 60 años con diagnóstico de glaucoma por el uso prolongado de corticoides tópicos. Dijimos que uno de los factores de riesgo para el glaucoma crónico era el uso de corticoides, ¿no? ¿Cuál es el tipo de glaucoma que padece? Pues entonces, ¿no? El tipo de glaucoma más frecuente, ¿cuál es? A ver, ¿cuál sería la alternativa ahí, chicos? A ver, ¿quién responde primero? ¿TikTok o...? Muy bien, ¿no? Un glaucoma de ángulo abierto, pues el glaucoma de ángulo abierto es el glaucoma crónico. Y te está diciendo, ¿no? O sea, todavía te está diciendo uso prolongado, pues. El glaucoma de ángulo agudo, ¿no? Bueno, ni siquiera te decía ahí, ¿no? Ah, ya, pero espérense. Yo me estaba confundiendo. Perdónenme. No, pues es secundario de ángulo abierto, pues. Claro, es secundario a una causa, ¿listo? El primario de ángulo abierto, obviamente, es en el paciente, pues, miope, por ejemplo, ¿listo? Sino que no sé por qué la primera alternativa pensé que decía ángulo cerrado, por eso me voy. ¿Ya? Entonces, secundario, obviamente, por el uso de corticoides, ¿ya? Listo. Lactante de 18 meses es traído por estrabismo y dolor ocular, examen, ojo derecho con hiperemia conjuntival y reflejo pupilar blanco, ¿no? ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Reflejo pupilar blanco, leucocoria, ¿no? ¿Qué les dije que era lo primero que teníamos que descartar en un paciente con leucocoria? Muy bien, retinoblastoma. Excelente. Siguiente. Varón de 15 años desde hace 3 días presenta tumefacción y dolor en el ojo derecho, ¿listo? Después de una picadura de insecto. Malestar general, fiebre, ¿no? No lesión ocular, diplopía, intenso edema palpebral y exoftalmos, ¿no? Entonces miren, diplopía, intenso edema, exoftalmos. A ver, un ratito. A ver, vamos poniendo la alternativa. No que ya se cortó el TikTok. Voy a iniciar nuevamente un ratito. Uy.
Oye, ¿por qué? Oye, yo no entiendo TikTok, la verdad. Dice que el acceso está restringido hasta mañana a las 10:26. Bueno, en fin. Una pena para los que están en TikTok. Ya bueno, chicos, sigamos entonces. No queda otra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? A ver si puedo prender mi cámara acá. Pues, entonces. Ya, ¿cuál es el diagnóstico, chicos? Muy bien, ¿no? Miren, tiene diplopía, ¿no? Tiene exoftalmos, ¿no? Que es la proptosis de los ojos. Entonces es una celulitis orbitaria. Eso, miren, ni siquiera les aparecía celulitis periorbitaria como para confundirlo, ¿no? Celulitis orbitaria, ¿ya? Acá te dice, varón de 54 años, desde hace un día presenta visión con destellos luminosos, ¿listo? Y moscas volantes, ¿no? Sombra que se mueve como cortina, y miren, esto es de NAM ordinario, ¿eh? Entonces, ¿qué tenían que pesar cuando había eso? Muy bien, ¿no? Muy bien. Desprendimiento de retina. ¿Cuál es el tipo de desprendimiento más frecuente? A ver, para un repaso importante. El reumatógeno, ¿no? El reumatógeno, que era por traumatismos, ¿no? Pacientes miopes, listo. Seguimos. Dice, ¿cuál es el factor de riesgo más significativo para el desarrollo de glaucoma? A ver, ¿qué marcarían ahí? Desde el NOM extraordinario 2024-2. Claro. ¿A qué se debe, no? Al aumento de presión intraocular. Porque, ojo, ¿eh? El miope es un factor de riesgo también, ¿listo? Así como la hipertensión arterial para glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Pero son factores de riesgo, ¿no? En sí, el factor, bueno, mal dicho factor de riesgo, pero acá lo que importa, obviamente, es el aumento de la presión intraocular, pues, ¿no? Porque eso, o sea, es que en sí el glaucoma es el daño del nervio óptico, ojo. El glaucoma, o sea, la definición de glaucoma es daño del nervio óptico. Por eso es el aumento de la presión intraocular. ¿Listo? A ver, varón de 18 años hace 4 horas recibió golpe en el ojo mientras jugaba fútbol, presenta dolor en el ojo afectado, sensibilidad a la luz, visión borrosa, sangrado en cuerpo ciliar, generando un nivel líquido. Un nivel líquido, a ver, ¿qué será ese nivel líquido? ¿No? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se le llama a ese nivel líquido? Un IFEMA, ¿no? Ojo que acá yo no me he equivocado, la alternativa es IPEMA, busqué en internet y también dice que lo llaman IPEMA, ¿no? Pero el término correcto es IFEMA, ojo, por si acaso. A ver, aquí, ¿cuál de los siguientes medicamentos es comúnmente utilizado para reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma? A ver, ¿cuál dijimos que usábamos? Muy bien, beta bloqueantes. Bueno, ¿cuál? El timolol. El timolol, que era para disminuir, ¿no? La producción de humor acuoso. Mientras que ¿cuál usamos para aumentar la excreción, para eliminar el humor acuoso? ¿Qué usábamos ahí? ¿Se acuerdan? Muy bien, la tanopros, ¿no? Análogos de prostaglandina. Perfecto. A ver, acá dice, mujer de 40 años es llevada al centro de salud porque hace media hora, mientras limpiaba su casa, le cayó lejía en ambos ojos, ¿no? Examen de presión arterial, normal, ambos párpados edematizados, conjuntiva hiperémica y lagrimeo intenso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, lavado con suero fisiológico. ¿Listo? Siguiente, lactante de 2 meses, presenta desde hace 5 días secreción nasal, tos, ¿no? Fiebre, dificultad respiratoria, antecedente conjuntivitis, ¿no? ¿Qué les dije si hay un paciente con conjuntivitis y clínica neumológica, ¿no? Que dice hiperinflación con infiltrados intersticiales? ¿Cuál creen que va a ser el agente? Muy bien, la clamidia trachomática. La clamidia es el que está asociado a conjuntivitis con neumonitis. ¿Ya? Acá, niño de 12 años que sufre quemadura ocular con lejía, se le diagnostica queratitis. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Muy bien, irrigación abundante con suero fisiológico. Y en todas las preguntas que estamos viendo son las de los últimos en AMA, para que vean, no es de otro mundo, no es de otro mundo, chicos. Varón de 47 años con cuerpo extraño incrustado en el ojo izquierdo, con perforación ocular, ¿qué medida de precaución debemos tener en cuenta en un establecimiento de primer nivel de atención? ¿Qué es lo que no debíamos hacer nunca? Muy bien, no tratar de quitar el objeto incrustado, ¿no? Obviamente lo otro también esto es importante, cubrir el ojo, ¿no? Una vez que ustedes hacen las medidas iniciales que hemos dicho, también cubren el ojo y ahí lo mandan de referencia, ¿no? A ver esta otra, miren, enama ordinario, ¿no? Que se supone que es lo más difícil. Adolescente de 15 años que desde hace 3 días presenta secreción mucopurulenta con formación de legañas en ambos ojos, sensación de cuerpo extraño sin dolor
y examen, hiperemia marcada, ¿no? No pérdida de la visión, entonces estamos hablando obviamente de una conjuntivitis. ¿Qué vamos a pensar? Conjuntivitis, bueno, nada más pensé que decía conjuntivitis del tipo. Conjuntivitis, conjuntivitis infecciosa. Bueno, miren, fácil, ¿no? Uno puede decir queratitis, ¿no? Queratitis, hemos dicho que habría disminución de la agudeza visual, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no, doctor? ¿Y por qué no puede ser queroconjuntivitis, por ejemplo, ¿no? Alguien que piensa que es queroconjuntivitis, porque justo habíamos dicho que, o sea, es más, ¿no? Las conjuntivitis se pueden complicar en una queratitis, que hemos dicho cuando hay la inflamación de la superficie de la córnea, ¿no? Porque en sí la conjuntiva es como, por así decirlo, la conjuntiva vulvar es la que está encima de la córnea, ¿verdad? Entonces, cuando eso ya obviamente se complica, eso puede entrar a la córnea, ¿listo? Y generar una queratitis. Entonces a eso se le llama queratoconjuntivitis, por ahí, ¿no? Pero acuérdense que la queratitis, o sea, el hecho de que hay una inflamación en la córnea, y lo expliqué arriba, ¿no? Era el tema de que ya hay una disminución de la agudeza visual. ¿Listo? Entonces, obviamente acá te dice no perder la visión, entonces simplemente una conjuntivitis infecciosa, ¿no? Claro, posiblemente sea por gonococo. ¿Listo? Ah, acuérdense también, otro dato que no les dije acá, para que le agreguen, en la conjuntivitis, en la clamidia trachomatis, ¿no? Para agregar, porque todos son los datos de clamidia trachomatis, es que esta es la que te genera el síndrome de Reiter, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Reiter? Conjuntivitis, artritis, uretritis, ¿listo? Si te ponen síndrome de Reiter, piensa en trachomatis también. La clamidia trachomatis es la más frecuente siempre cuando hay estos dos, gonococo y trachomatis, ¿no? Causa más frecuente de uretritis, clamidia trachomatis. Causa más frecuente de cervicitis, clamidia trachomatis. Causa más frecuente de EPI, ¿no? De enfermedad pélvica inflamatoria, clamidia trachomatis, ¿listo? Entonces no se van a confundir con eso. El gonococo también puede generar síndrome de Reiter, ¿no? Pero más relacionado a clamidia. ¿Dónde estábamos? Ya, a ver, esta, enama ordinario también. Varón de 60 años que hace dos horas sufre caída por escaleras, dolor en mi cara derecha y W, ¿no? Ahí le agregan, bueno, no les puse, pero en las fracturas de órbita también hay, bueno, no, sí los puse, ¿no? La diplopía, ¿no? Pero depende de hacia qué movimiento no pueden hacer, ¿no? Examen, hematoma en región palpebral derecha y deformación de órbita con crepitación. ¿Cuál es la región de la órbita afectada? A ver. Sí, sí, sí. Uy, ahí veo. Ya. Miren, lamentablemente acá no tenemos clave, pues, ¿no? Porque el ENAM no te da claves. ¿Para qué marcaría yo? En sí el tema esto de cuando te dicen enfisema, ¿no? Es un dato que nosotros, bueno, yo les he enseñado, por ejemplo, que sepan que la de la pared medial generalmente es el que con más relación te genera enfisema, ¿no? Y dentro de hablar de esto del enfisema está el tema de las crepitaciones, ¿ya? No, la diplopía te lo puede generar tanto el piso como medial, ojo. Entonces la diplopía no es algo que me hace diferenciar. Ya les he dicho que la diplopía, en el caso de piso pélvico, haría que haga una diplopía que haga que no pueda tener una visión, en la visión vertical, ¿no? Y cuando es de la pared medial, en la visión horizontal. ¿Listo? Pero ojo que el piso también te genera crepitación, ¿ya? O sea, una cosa es que la del pared medial sea la que más te genera enfisema, ¿no? Crepitaciones, el más relacionado, pero el del piso también te puede generar, ¿no? Entonces, en este caso, cuando es por el tema de NAM, que ustedes es como que, como les digo, es un examen orientado a que sepan lo general, los datos importantes, acá deberían marcar piso, ¿ya? El piso, ¿listo? Por el hecho de que sepan que es la lesión más frecuente, ¿ya? Ahora, si te preguntan algo específicamente, que te digan cuál es la lesión donde se genera con más frecuencia crepitaciones o enfisema, ¿no? Ahí sí marcan medial, ¿listo? Pero obviamente, como les digo, también está mal planteada, ¿no? Deberían poner hacia dónde es la diplopía, etcétera. Bueno, bueno. ¿Cuál es el tipo de glaucoma más frecuente? Miren, del mismo examen, del enama ordinario. ¿Cuál es el tipo de glaucoma más frecuente? No. La A, miren, dice primario de ángulo estrecho. No, el más frecuente, yo les digo, no se confundan. Siempre te preguntan por el primario de ángulo estrecho, que es del ángulo cerrado, porque es una emergencia, que es el glaucoma de ángulo cerrado. Pero el más frecuente, de lejos, es el primario de ángulo abierto. ¿Ya? El glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma crónico, ese es el más frecuente. ¿Ya? Porque por la edad, por los miopes, etcétera. ¿Listo? Entonces miren esas, creo que de acá, ¿no? Estas tres preguntas de enama ordinaria, y ahí tenían sus tres preguntas de oftalmología, papayita. ¿Listo? Y acá miren, comenzamos con las de residentado. ¿Listo? Niño de 8 años traído por haber sufrido trauma ocular jugando fútbol, presenta visión borrosa, disminución de la apertura ocular
y leve lagrimeo. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? A ver, ¿qué pensarían en un paciente? Miren, no están, o sea, uno ve y dice, pucha, no están los signos, bueno, que vemos. Pero ¿cuál creen que sería lo más, no más frecuente, ¿no? Sino lo más lógico? Claro, un desprendimiento de retina, pues, ¿no? Porque te dice disminución, visión borrosa, ¿no? Disminución de la apertura ocular y leve lagrimeo, ¿no? No te aparecen estas características, ¿no? Como están viendo las fotopsias, ¿no? El tema de lo que vimos, por ejemplo, en la otra pregunta de la disminución de la visión en cortina, ¿no? Pero obviamente tú vas a pensar en retinoblastoma. ¿Quién va a marcar retinoblastoma? Pues si el retinoblastoma es un tumor, ¿no? Un glaucoma secundario, nada que ver, o sea, un glaucoma secundario no se asocia muchas veces a trauma. Ya hemos visto a qué se asocia hipermetro, pues a algo que genere la disminución aguda del ángulo, ¿no? Podría ser, ¿no? Ahí eso es lo que digo, ¿no? A veces saber mucho también te puede llevar a algo malo, pues, ¿no? Porque sabemos que el tema de cataratas, también puede haber catarata traumática, ¿no? Que es lo que vimos en la forma de Rosetta, pero obviamente te vas por lo más frecuente, pues, ¿no? Que es que puede haber un desprendimiento de retina, ¿listo? Desprendimiento de retina, ¿ya? Ahí le agregan, pues, ¿no? En trauma ocular acá también, una complicación que se genera es el desprendimiento de retina, pues, ¿no? Pero obviamente eso ya lo expliqué, ¿no? El desprendimiento de retina, el más frecuente que les dije, el reumatógeno, ocurre por trauma, ¿no? En miopes y en traumatismos. ¿Listo? Entonces, también lo tenían que saber. Ya, varón de 15 años hace 3 días, sufre picadura de insecto, nuevamente en párpado superior izquierdo, y comienza con dolor palpebral, malestar general y fiebre, ¿no? Examen exoftalmos, eritema periorbitario, movilidad ocular dolorosa, ¿listo? O sea, ya oftalmoplejía, ¿no? Diplopía, ¿no? Intenso, leucocitosis, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente? Muy bien, ¿no? Una celulitis orbitaria que posiblemente ya tenga trombosis del seno venoso. Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sencillo. Siguiente. En niños sin antecedente patológico, ¿cuál es el hallazgo más frecuente a nivel ocular que induce a pensar en maltrato infantil? No, ya, esta es una pregunta que yo digo como, ya, esta es una que va a aparecer ahí, que es algo posiblemente que nunca lo han leído, y ya depende de ustedes de lo que piensen de lógica, pero la verdad es que a mí me parece que son preguntas que no deberían existir, ¿no? Pero ¿cuál creen que es la más frecuente? Muy bien, la hemorragia retiniana, ¿no? O sea, el desprendimiento de retina yo también lo alejaría, ¿no? Porque, o sea, es causa, ¿no? En un traumatismo, pero yo diría, pucha, que todos los niños vengan en maltrato infantil con desprendimiento de retina, un poco rarito, ¿no? O luxación del cristalino también un poco rarito, ¿no? Te podrías quedar entre la laceración palpebral, ¿no? Que también uno puede pensar, ¿no? En la laceración palpebral, por hecho que los golpean, se lacera, ¿no? Pero lo más frecuente es hemorragia retiniana, ¿listo? Es la clave que da el CONAREM. ¿Listo? Ya, a ver acá, niño de 3 años presenta secreción mucopurulenta de un ojo, luego del otro lado, con visión normal, fotofobia e hiperemia, ¿no? ¿Qué tipo de conjuntivitis padece? ¿Cuál será, pues, si es mucopurulenta? A ver, muy bien, pues facilito, bacteriano. Ojalá vengan las preguntas así, pues. A ver, mujer de 42 años, obesa, portadora de celulitis orbitaria, ¿no? Ya te dice el que tiene celulitis orbitaria, que forma brusca, presenta fiebre, edema de órbita, quimosis, dolor orbitario intenso con oftalmoplegia, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es la complicación? ¿No? Muy bien, trombosis del seno cavernoso. Siguiente, mujer de 55 años, hipermétrope, ¿no? Siempre el antecedente es importante, como le dije, con dolor intenso en ojo derecho, náuseas y vómitos de inicios recientes, examen ojo derecho con agudeza visual, cuenta dedos a 30 centímetros, ¿no? Inyección conjuntival y midriase, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Un glaucoma de ángulo cerrado. Sencillo. Pensé que la pregunta era tratamiento, por eso me adelanté con el diagnóstico. El glaucoma de ángulo cerrado. A ver acá. Varón de 17 años con visión doble, ¿no? Con diplopía, luego de trauma orbitario, examen en oftalmos, ¿listo? Con restricción del movimiento ocular hacia arriba, casi te lo dicen, ¿no? Restricción del movimiento ocular hacia arriba, o sea, en la parte vertical, asociado a dolor en ojo izquierdo, ojo derecho normal. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Muy bien, pues, ¿no? No el que pueda puesto sea la parálisis del tercer par, ¿listo? La parálisis del tercer par. Acuérdense que no solo es el elevador del párpado, ¿ah?
El tercer par inerva todos los demás músculos y eso lo vamos a ver cuando hay tosis palpebral. En este caso, te está diciendo de un trauma. Cuando hay un trauma, difícil que haya una alteración de pares craneales, ¿no? Ahí tienen que pensar, obviamente, en fracturas de la órbita, ¿no? Entonces, obviamente es una fractura del piso de la órbita, pues, ¿no? Por lo que te dice la restricción del movimiento, como les dije, hacia arriba, que es lo que es en sentido, se está enseñando en sentido vertical, pues, ¿no? Cuando no puede ser en sentido vertical es porque hay una lesión en el piso de la órbita. Listo. Y terminamos primero con esta, perdón. ¿Cuál es el primer cuadro ocular que se presenta en la artritis reactiva, en el síndrome de Reiter? O sea, ¿en qué está asociado al síndrome de Reiter que hemos visto? ¿La? ¿Cuál sería acá? ¿Cuál es el síndrome de Reiter? Muy bien, conjuntivitis papilar. Ay, doctor, pero papilar, las conjuntivitis bacterianas hacían papilar, les dije, también pueden generar papilas. ¿Listo? Entonces, obviamente esto es por les expliqué hace un ratito nomás, por la clamidia. Síndrome de Reiter, no se olviden, uretritis, conjuntivitis y artritis. ¿Listo? Y con eso, chicos, terminamos.